vamos presentando a nuestro próximo orador, a Gabriel Lanfranchi, que va a hablar de un tema que también me es muy querido, fundamentalmente porque está vinculado a una de las líneas de trabajo que hacemos, que es el acompañamiento de los gobiernos locales, a los municipios, a las ciudades de Argentina, para tratar de pensar y desarrollar proyectos integrales de sustentabilidad que permitan proyectar a largo plazo el desarrollo de las urbes. Fundamentalmente porque Argentina, en relación al mundo, es particularmente un país urbano. Más del 90% de nuestra población vive en centros urbanos. Y obviamente para pensar la sustentabilidad a largo plazo necesariamente tenemos que pensar el rol de las ciudades y cómo planificarlas. Y en eso quien nos va a hablar con muchísimo conocimiento de causa es Gabriel, a quien ya invito a acercarse al escenario, mientras presento brevemente su currículum. Gabriel es de CIPEC, es arquitecto de la UBA, magíster en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella y Spurs Fellows del MIT. Es jefe de trabajos prácticos en la FADU UBA, fundador del MIT Metro Lab Initiative y director del Metro Lab de UBA también. Se desempeña como responsable de la Oficina Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, en el Plan de Movilidad de Verona, en el Plan Verde de Barcelona, en programas de desarrollo local en Moreno, con la Fundación Pro Vivienda Social, en el Plan Estratégico de Luján y muchísimas otras actividades que hacen de su currículum algo muy nutrido. Así que, Gabriel, te dejamos para tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal la están pasando todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Vamos a empezar a hacer una pregunta al público. El título de esta presentación es un poco categórico. Dice, el futuro es urbano. Pero les pido que levanten la mano quienes piensen que el futuro es urbano. ¿Pueden levantar la mano si me doy una idea de quiénes están de acuerdo con esto? Ajá, más o menos la mitad. Bien, ¿pueden los que tienen la mano levantada presentarse a la persona que tienen al lado con nombre, apellido y decirle por qué creen esto? En 30 segundos. Me encantaría escucharlos y saber qué están diciendo para usarlo en mi presentación. Pero básicamente, por las dudas que nadie levantara la mano, yo empecé a hacer un par de preguntas y entrevisté a algunas personas. Primero que me dijo que el futuro es urbano, es justamente Urbano Lanfranchi, que es mi hijo, que tiene 7 años, y que de alguna manera para él el futuro seguramente va a ser urbano. Pero si seguimos preguntando y vemos quién más levanta la mano, el Papa Francisco apenas llegó, sacó una encíclica que se llama Laudato Si, y que habla del futuro de la casa, y esa casa es urbana. Obviamente la casa es el mundo, pero él hace énfasis en la importancia del rol de las ciudades para lograr que ese mundo crezca como tiene que crecer. Otra persona que también levantó la mano en estos años es el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, porque estuvo dispuesto a firmar un tratado muy importante, como ustedes saben, que es el Tratado del Acuerdo de París, para que las emisiones de efecto invernadero las podamos controlar y asegurarnos un futuro global más seguro. También el exsecretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, planteó una agenda muy ambiciosa hace apenas 1 año o 2 años, que son los Objetivos Globales para el Desarrollo Sostenible. Estos objetivos, son 17, por primera vez plantean uno, que es el número 11, que habla específicamente de lograr ciudades sostenibles. Pero si miramos los 17 objetivos, hay 11 de ellos que se resuelven en la ciudad. Por lo tanto, hay un consenso de que el futuro de nuestra generación, de la de nuestros hijos, se va a jugar en las ciudades. Miren, esta foto, esta imagen representa el mundo urbano en 1950. Es la cantidad de población urbana por país, cada punto es un país, y el color del país representa qué tan urbanizado estaba, el tamaño, qué cantidad de gente había. Esta es la época en la que mis padres tenían la edad de mi hijo. Si vamos un poco más adelante, este es el año 2000, y esta es la foto, fíjense cómo cambian solo 10 años, el año 2010. La primera vez que la humanidad es más urbana que rural, por primera vez en 6.000 años de historia. Y esta es la proyección para el 2050. Esta proyección está hecha por UNICEF, que es una organización que se encarga del cuidado de los niños. Por lo tanto, esto que yo les decía del consenso es muy importante para entender que
de alguna manera el futuro de todos nosotros está relacionado a lo que va a pasar en las ciudades. Las ciudades van a crecer tanto en 15 años en superficie como lo que crecieron en toda la historia de la humanidad. O sea, esto nos pone ante un desafío enorme. En China, por ejemplo, se consumió un 50% más de cemento que en Estados Unidos en todo el siglo XX, en tan solo 3 años. Y además, si vemos la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, nos pone ante un desafío muy, muy grande, que es entender cómo hacemos para controlar este fenómeno tan grande cuando en solo 2% de la superficie mundial generamos el 80% de la riqueza y el 67% de los gases que pueden contaminar el mundo. Entonces tenemos que empezar a pensar cuáles son los paradigmas que vamos a tratar de cambiar para que esto no ocurra. Yo les quiero traer a ustedes 4 grandes desafíos. El primer gran desafío que las ciudades tienen que enfrentar hoy es el tema de la equidad. Las ciudades están creciendo de manera más inequitativa. Este tipo de imágenes las vemos en todos lados, en todas nuestras ciudades, y no podemos naturalizarlas. O sea, llegó un momento en que tenemos que empezar a buscar la manera de que esto no siga pasando, porque la falta de equidad trae problemas asociados, aparte de que es muy injusto, trae problemas asociados a cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con el futuro mismo de la sociedad. Entonces tenemos que aprender a trabajar de una manera en cual no naturalicemos este tipo de cuestiones. Las ciudades están creciendo mal. Solo en el Gran Buenos Aires el 60% del crecimiento demográfico de la última década fue en áreas críticas o vulnerables, según estudios que tenemos realizados en CIPEC. Otro tema muy desafiante es el de cambio climático. Ha llegado para quedarse y cada vez golpea más fuerte. Si ustedes se fijan y solo pensamos en las noticias de las últimas 2 o 3 semanas, nos cansamos de hablar del tema climático. Y esto genera muertes y aparte genera pérdidas materiales enormes. Pérdidas que podemos evitar si aprendemos a trabajar en lo que se llama la resiliencia. Es un concepto bastante antiguo, pero que ahora está un poco más de moda. Y cuando los conceptos se ponen de moda generan una doble sensación, ¿no? Por un lado, seguidores y por otro, detractores, que no quieren o piensan que no hay que seguir las modas. A mí lo que me interesa del concepto de la resiliencia es que viene de la física un poco, ¿no? Cuando uno piensa qué es la resiliencia, yo podría agarrar una botella de plástico, apretarla y al soltarla ver cómo puede volver a una forma bastante parecida a la anterior. Eso es un objeto resiliente. Si yo tirara un vaso de vidrio al piso y se rompiera, lo podría reconstruir, pero sería mucho más difícil. Con la resiliencia aplicada a las personas, hablamos que una persona es resiliente cuando tiene un problema y es capaz de superarlo. Y además de superarlo, si puede salir fortalecido. Bueno, piensen estos 2 conceptos llevados a las ciudades. Cuando uno quiere que una ciudad sea resiliente, es que sea capaz de asumir algún golpe, pero después de eso, tratar de tener la menor cantidad de pérdidas. Para ello se requieren distintas cosas. Se requiere diseño, o sea, la ciudad tiene que estar pensada de esa manera, tiene que estar preparada. Y por otro lado, también se requiere una población lista para responder. Cuando estaba en MIT, vinieron a contarnos el plan de resiliencia de Baltimore. Y una de las cuestiones que llevaban era un kit, que era unas manitos de cartón que entregaban a la gente. Yo decía, pero qué raro, ¿no? Con toda la tecnología que hay, pensar que una manito de cartón puede hacer una diferencia. Efectivamente, cuando hay estos golpes, lo primero que se cortan son las líneas de teléfono. Se corta la electricidad. Y para poder rescatar, los rescatistas necesitan que la población colabore. Y esas manos de cartón, la gente parada en los balcones o en las terrazas puede ayudar a señalar. Entonces, fíjense cómo tenemos que aprender a pensar de nuevo, porque desde el punto de vista de lo que uno está acostumbrado, tal vez no ocurriría. Hay que trabajar en la capacitación, hay que trabajar en la concientización y hay que trabajar en la implementación de este tipo de agendas. Una tercera línea que me parece que es importante contarles es la que tiene que ver con la tecnología. La tecnología llegó para quedarse y es una gran oportunidad si la sabemos usar bien.
Todos tenemos en el bolsillo, o por lo menos dicen que para el 2020 todos vamos a tener en el bolsillo, cuando digo todos es toda la población mundial, acceso a un teléfono smart o inteligente. Estos teléfonos, como pueden ver en la imagen, son mucho más potentes que la computadora que asistió al hombre a llegar a la Luna. ¿Saben la cantidad de poder que tenemos? Recién hablaban de cómo generamos datos. Toda esa generación de datos va a ayudar a transformar el mundo si la sabemos utilizar bien. El concepto de la ciudad inteligente comenzó allá por 2009 más o menos, cuando se instaló este centro de operaciones de la prefectura de Río de Janeiro, de la mano de una gran empresa tecnológica, y era una idea vinculada a la seguridad, una idea vinculada al panóptico, a estar presente en todos lados, que si yo tuviera un problema al salir a la calle, rápidamente iban a llegar a rescatarme. No está mal, pero la verdad es que solo eso no es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente debería ser bastante más complejo, pero es un comienzo que está asociando de alguna manera tecnología y seguridad ciudadana. Conceptos un poco más complejos y más complementarios tiene que ver con los sentimientos y tiene que ver con la sensibilidad de una ciudad. Como una ciudad, a través de la instalación de sensores, de hecho hay una noticia que leí en los diarios que en estos días se iban a instalar como 1.000 o 2.000 sensores en la ciudad de Buenos Aires. Este es un trabajo que hizo Carlo Ratti, que es un profesor muy famoso del MIT, es el director del Sensible City Lab, que encima va a estar visitando la ciudad esta semana. Y ese gráfico que está ahí hicieron ese trabajo para tratar de ver cuáles son los puntos más vibrantes de la ciudad, en este caso de Roma. Y veíamos cómo en Roma, por ejemplo, cuando fue el famoso Mundial del 2006, aquel del cabezazo de Zinedine Zidane en la final, cuando ganaron, las luces que ven que se prenden tienen que ver con dónde estaba festejando la gente. La gente estaba festejando en la zona del Estadio Olímpico. El 90% de la información entonces que vamos generando tiene que ver con datos que hacemos sin darnos cuenta. Y solamente tenemos una capacidad de análisis del 2% de esa información. En la medida que pase el tiempo, vamos a poder analizar más de esta información y poder llegar a tomar decisiones que podríamos llamar de alguna manera más inteligentes. Pero no es solamente, como decíamos, una cuestión de datos, sensores, también es de interrelaciones. Seguramente escucharon hablar de la economía colaborativa, que tiene varias formas de entenderse, pero cuando es en base a la economía digital, que es lo que se viene, va a transformar totalmente la forma en la cual transamos bienes y servicios entre nosotros. Ya hay algunos ejemplos que estamos viendo, como por ejemplo una persona que maneja un auto y decide ofrecer su tiempo para llevar gente de un lado al otro, viene una plataforma y puede conectar oferta y demanda. Lo mismo cuando alguien decide alquilar su departamento y a partir de eso puede ofrecer algún servicio de hospedaje a algún turista que viene a parar a la ciudad. Estas cosas eran más difíciles de organizar, no es que no existían, pero era más difícil de que esto pasara 4 o 5 años atrás. Es la tecnología la que ha permitido darle volumen a este tipo de iniciativas. Hay muchas más que van a venir y que todavía no nos imaginamos. Este fenómeno pasó hace solamente 3 años. Se estima que la economía colaborativa va a crecer alrededor de un 35% por año de acá al 2025, lo que puede llevar a que hoy represente el 5% de la economía global y se estima que para 2025 sea en el orden del 30 al 50%. Si estas estimaciones se cumplen, yo estoy seguro que más de la mitad de los que están acá van a terminar trabajando en alguna cuestión vinculada con la economía colaborativa. Finalmente, la cuarta cuestión que creo que es la parte de la agenda de las ciudades de este momento, tiene que ver con la gobernanza metropolitana. Las ciudades crecen y crecen más allá de sus límites.
Los límites jurisdiccionales, tal como los entendemos, ahí tenemos una imagen de Buenos Aires metropolitana, en particular del área de influencia de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Fíjense, los ríos no respetan esos límites y sin embargo hay una gran cantidad de municipios que están incididos por esa área que nosotros queremos cambiar y sanear. Lo que pasa es que la división municipal es un invento del siglo XIX. Y la expansión urbana es un fenómeno del siglo XX. La pregunta es, en el siglo XXI, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Tenemos que empezar a encontrar mecanismos de coordinación que permitan respetar la cultura de cada zona, ¿no? Cada uno tiene su propia identidad, respetar la cuestión política, cada uno elige a su propio intendente, pero no por eso podemos dejar de coordinar. Está demostrado en un trabajo de la OECD que las ciudades grandes que tienen algún nivel de coordinación metropolitana logran reducir las ineficiencias por no coordinar en el orden del 50%. Esas ineficiencias pueden alcanzar entre el 3 y el 6% del Producto Bruto de una ciudad. Déjenme pasarlo a números para que se den una idea. Para Buenos Aires, esto representaría alrededor de 8.500 millones de dólares por año. Entonces, no son temas menores desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de las cuestiones que conté antes, porque es muy difícil pensar que vamos a resolver los temas de equidad trabajando solamente desde un municipio. Lo mismo sucede con la inundación. La inundación no pregunta en qué municipio empieza o termina el otro. Entonces, hay que trabajar de manera mancomunada. Hay que tener herramientas que permitan leer el territorio de manera integral. Fíjense, ese es el ADN urbano que desarrollamos en CIPEC y muestra de alguna manera cuáles son las áreas más vulnerables, las áreas críticas y en celeste las áreas más consolidadas. Esas áreas de ninguna manera representan, se ubican todas en un mismo municipio. Son dinámicas donde el gran sistema urbano está todo vinculado. Entonces, las ciudades inteligentes van a ser aquellas que logren enfrentar de manera integral estos grandes desafíos, superando el pensamiento en silos, en el cual estamos acostumbrados a pensar la política pública. Ese pensamiento integral requiere de nuevos métodos. No se puede pasar a pensar de manera transversal tan fácilmente porque ustedes saben que cada ministerio o cada secretaría tiene su propio presupuesto y además responde a una realidad corporativa, que quiere decir quiénes son los interlocutores que están por afuera del gobierno, pero hemos llegado a un momento en donde todos los desafíos que les mostré son integrales y entonces no podemos seguir buscando resolverlos de una manera acotada y pensando en silos. ¿Qué pueden hacer las marcas para superar esto? Les voy a contar solamente 3 casos muy brevemente de ejemplos de gente que ha trabajado con nosotros tratando de pensar esto. Accenture se acercó a nosotros a preguntarnos cómo podemos trabajar la idea de ciudad inteligente. Nosotros le dijimos, tiene que ser abriendo el juego a otras empresas que están pensando el tema, a las universidades, también a los 3 niveles de gobierno que tienen que ver con el área metropolitana. No puede haber una ciudad de Buenos Aires inteligente con un AMBA que tiene un 45% de las personas sin acceso a las cloacas. Entonces, hay que pensar esto de manera integral. Trabajamos con la gente de Nación, de País Digital, que nos mostró esta gran rueda de donde está sacando indicadores para entender 5 dimensiones distintas de la ciudad inteligente. Y entre todos, después de un año de trabajo y de, la verdad que conversaciones muy interesantes, llegamos a una serie de recomendaciones de política pública que están en nuestra página y que las pueden revisar. Otra empresa DAO tenía un compromiso con la gente de Bahía Blanca y decía, ¿cómo podemos hacer en Bahía Blanca para dar vuelta una sociedad que no pareciera estar trabajando de manera integrada? Ahí lo que hicimos fue juntarlos y entre todos armar un plan para la ciudad. Cuando digo entre todos son más de 30 organizaciones que representaban a los líderes de la ciudad, gente de todos los partidos políticos que están representados en esa gran foto. Y hace 2 años venimos trabajando. ¿Y saben lo que se nos ocurrió entre todos? Que las vías del tren, que eran un límite y una barrera urbana, podían ser un gran parque urbano, un gran parque de 9 kilómetros que generara un corredor verde, un nuevo ecosistema y un nuevo parque central para la ciudad. Esto nos tiene a todos muy entusiasmados, seguimos trabajando con ellos
porque pensamos que es la mejor manera de encontrar soluciones que tienen un ecosistema social que las apoya. Los planes sin un ecosistema que las soporte no tienen ningún futuro. Por último, comentarles un trabajo que estamos haciendo con el BID, que lo que busca es llevar estas ideas, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para llevar de manera ecosistémica ideas a todo el país? Así que estamos trabajando en planes de ciudad inteligente y de economía colaborativa para trabajar todos juntos. Nuestro último mensaje es este: pasemos de la planificación a la planificación. Con una sola C cambiamos todo el sentido de la palabra, planes y acción al mismo tiempo. La charla de hoy coincide con el lanzamiento de un documento de política pública del programa. Lo hemos hecho para que ustedes puedan tener acceso a él desde hoy al mismo tiempo en la web. Muchas gracias.